Ahora sí, de las desinformaciones de salud y particularmente desinformaciones que tienen que ver sobre vacunas. Sabemos que el fenómeno de la desinformación no es nuevo, que hay muchos mitos, muchas desinformaciones que lamentablemente están vinculadas a las vacunas. Uno de los más conocidos es este estudio fraudulento de 1998 que falsamente estableció un vínculo entre el autismo y la vacuna triple viral, la vacuna contra el sarampión, la papera y también la rubiola. Digamos, este estudio, por más que se retractó, por más que además se acusó de fraude a su autor, lamentablemente hizo mucho daño en la confianza sobre las vacunas y todavía circula, lamentablemente. Lo que vimos es que durante la pandemia de coronavirus hubo muchísimas desinformaciones sobre la vacuna COVID-19. Ya el fenómeno de las dudas acerca de la vacunación, de la renuencia a la vacunación, en 2019 había sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza a la salud pública, ya que podía erosionar la confianza en las vacunas y también poner en peligro los logros alcanzados con las campañas de vacunación en cuanto a la prevención de enfermedades. Y lamentablemente hubo numerosas desinformaciones sobre las vacunas COVID que estuvieron circulando en redes sociales, en servicios de mensajerías, y como decíamos, que pueden erosionar la confianza en las vacunas y en el sistema de salud en general. No solo la vacuna COVID, sino también llevar esas dudas a las vacunas en general, a las vacunas que forman parte del calendario de vacunación de cada uno de nuestros países. Y por eso es muy importante desmentir estas desinformaciones todas las veces que sea necesario para que las personas puedan tomar decisiones basadas en la evidencia para proteger su salud y también la salud de los demás. Como les contaba recién Olivia, formamos parte de una organización como es la TAM Chequea, este proyecto colaborativo que durante la pandemia, con más de 30 organizaciones de América Latina, estuvimos verificando desinformaciones que tenían que ver con la pandemia y específicamente en un proyecto que fue la TAM Chequea vacunas con las vacunas COVID-19. Tenemos un repositorio que es abierto, que es público, con todas estas verificaciones que hicimos a lo largo de estos últimos años y que tienen que ver con vacunas COVID, y de allí analizando un poco estas desinformaciones que quizás circulaban primero en la Argentina, pero después llegaban a México o a algún otro país de América Latina, o al revés. Elaboramos esta tipología de las desinformaciones más comunes que circularon, sobre todo a principios de la pandemia, pero que todavía algunas circulan, y ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata esto. Primero, desinformaciones que tienen que ver con el desarrollo de las vacunas, acerca de que la vacuna todavía es una inyección experimental, de que las vacunas se hicieron demasiado rápido y que establecía eso alguna duda sobre su seguridad, hasta también desinformaciones que ponían en duda la eficacia de la vacuna. Puse a propósito esta desinformación que dice que es falso, que Pfizer comercializó su vacuna COVID-19 sin comprobar su eficacia, porque es una desinformación que circuló fuertemente esta semana, a partir de que un responsable del laboratorio estuvo en el Parlamento Europeo respondiendo algunas preguntas. Se le hizo una pregunta acerca de si en los ensayos clínicos se había comprobado la eficacia de la vacuna COVID-19 para evitar la transmisión del virus. Este responsable dijo que no, y esa respuesta fue aprovechada por grupos antivacunas para decir que la vacuna no se había probado en su totalidad, no se habían realizado los ensayos clínicos. Cuando la verdad, la realidad, digamos, es que esa información estaba fuera de contexto, era falsa. Lo que había dicho esta persona es que los ensayos clínicos no se habían realizado para verificar, para testear si la vacuna podía evitar el contagio, sino para saber si la vacuna podía prevenir
el COVID sintomático, la enfermedad sintomática, las muertes y las hospitalizaciones. Miren ustedes cómo una respuesta a una pregunta después desencadenó una desinformación, primero en Europa y que después esta semana llegó a América Latina y seguramente ustedes la vieron. Luego desinformaciones que tienen que ver con la composición de la vacuna, que tampoco algunas desinformaciones no son nuevas, sino que también han circulado anteriormente con otras vacunas que no fueran vacunas COVID. Desde que las vacunas contienen metales pesados, algunos challenges que circulaban, ¿no es cierto?, por TikTok y otras redes sociales, diciendo que la vacuna te podía llegar a magnetizar, ¿no es cierto?, y las personas ridiculizaban y se ponían objetos en los brazos, que se le pegaban en los brazos. Luego también estas teorías conspirativas en cuanto a que las vacunas tenían microchips, que luego hacían que pudiera rastrearse a la persona, o también desinformaciones que decían que las vacunas tenían grafeno. Muchas de estas desinformaciones se basan en realidad en que muchas veces no hay información fidedigna, hay mucha incertidumbre, hay desconocimiento de cómo funcionan las vacunas. La realidad es que los componentes de las vacunas son públicos, son abiertos, cualquiera puede preguntarse por ellos y puede saber de qué se trata, digamos, pero como hay esa desinformación, como no hay esa información confiable, ¿no es cierto?, se crea esa desinformación. Lo mismo como vimos recién en cuanto a los ensayos clínicos, y por eso es tan necesario contar con buena información para no generar dudas. También desinformaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la vacuna, ¿no? Muchas de estas tienen que ver particularmente con las vacunas de ARN mensajero, y estos supuestos de que modifican el ADN o que pueden generar un daño genético. De nuevo allí el desconocimiento sobre el funcionamiento verdadero de las vacunas, sobre todo de estas vacunas ARN mensajero, que aunque no eran nuevas para la comunidad científica, sí quizás lo eran, y había un desconocimiento muy grande sobre su funcionamiento para el público en general, y allí la importancia del trabajo de nosotros como periodistas de entender cómo funcionan estas vacunas y de poder explicar y de también responder a todas las dudas. Esta es una de las desinformaciones más comunes que circularon en la región y tienen que ver con los supuestos efectos adversos y muertes atribuidas a la vacuna COVID-19. Desde que la vacuna podía dejar estéril, hasta que podía causar la muerte de tal o cual persona, hasta también que en Israel, que fue uno de los primeros países en vacunar en forma rápida y mayoritaria a su población, se habían multiplicado las muertes por COVID. Casi todas estas desinformaciones se basan en confundir lo que es causalidad con correlación, ¿no? Muchas veces se puede dar un evento en concordancia con otro, como puede ser me vacuné y, no sé, por ejemplo, me torcí un tobillo. Ahora, para realmente saber que existe una relación de causa-efecto, o sea, que me torcí un tobillo por la vacuna, bueno, para eso hay que hacer una investigación de salud pública exhaustiva, hasta que haya una comprobación, ¿sí? Lo demás es todo correlación. Y muchas de estas desinformaciones que vimos se basaban en correlaciones y no en causalidad. Luego, todas las informaciones que tienen que ver con la aplicación, con las campañas en sí de vacunación en el campo, con falsas jeringas que no tenían aguja y demás, y también con un mito bastante extendido que tenía que ver con que era mejor la inmunidad natural que la vacuna contra el coronavirus. Y en esto también es muy importante que llevemos claridad como periodistas en cuanto a que la inmunidad que se logra a través de la vacunación es mucho más robusta y persistente, y que los riesgos de padecer la enfermedad, de padecer COVID, sobre todo a ciertas poblaciones más vulnerables, es mucho mayor en sí que los posibles eventos adversos que podamos tener con las vacunas, que en su mayoría son leves y se resuelven en las primeras 24 o 48 horas. Ahora bien, luego de estas
estas desinformaciones que vimos, sobre todo al principio de la campaña de vacunación contra el coronavirus, empezamos a ver que las dudas se extendían con otras enfermedades o se establecían vínculos falsos, ¿no? Esto fue lo que pasó con el brote que se dio este año de viruela símica o viruela del mono. Bueno, se trató de vincularlo falsamente con las vacunas, decir que eran un efecto secundario de las vacunas COVID, o también que podían causar viruela símica. En este caso, este tipo de desinformación en particular asociaba la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué? Bueno, porque la vacuna de AstraZeneca utiliza como vector viral, ustedes sabrán, un adenovirus de chimpancé que está modificado genéticamente, que no es infectivo, que es inofensivo en sí, pero bueno, como utilizaba un adenovirus de chimpancé, eso tenía una relación con el mono, bueno, falsamente y, digamos, aprovechándose del desconocimiento, ¿sí? De la incertidumbre, lo vinculaban con la viruela del mono, sin tener en cuenta que cuando hablamos de viruela símica es una enfermedad que se conoce hace muchos tiempos, que es endémica en varias partes del África, y que ya causó brotes y casos mucho antes de que apareciera la COVID-19 y también las vacunas contra la COVID-19. Y lo que estamos viendo también ahora es el resurgimiento por, bueno, esta situación de la polio que recién nos describía el doctor Salas, un resurgimiento de algunas desinformaciones que tienen que ver en particular con la vacuna de la poliomielitis, que también tiene correlación, ¿no?, con algunas campañas de refuerzo de la vacunación contra la polio que se están llevando a cabo en varios países de América Latina, y que, de América en general, no solo América Latina, perdón, y que tienen que ver, bueno, con vínculos falsos entre la vacuna de la polio y el cáncer, y también con teorías conspirativas, muchas de ellas que tienen como protagonista lamentablemente a Bill Gates, en cuanto a que la vacuna de la polio sería responsable de también los brotes de polio en la India, ¿no? También haciendo en esos momentos un vínculo falso.